Bien, entonces comencemos con este repaso de los puntos centrales de la materia. En un primer momento estudiamos en la introducción, por un lado, un apunte de cátedra, por otro lado, un artículo sobre duelos y por otro lado, un texto de Papalia, ¿sí? En el apunte de cátedra, que es el apunte de cátedra elaborado por mí, ¿qué vimos ahí? Que el ser humano es un ser histórico, que el ser humano es un ser social, que el ser humano es un ser cultural, que no tiene una naturaleza humana invariable, estática, quieta, sino que al ser un ser cultural va cambiando. Lo que es normal o aceptable en una cultura deja de serlo en otra, lo que es un tabú en una cultura no es un tabú en otra, y por lo tanto es conveniente tomar una cierta perspectiva y un cierto distanciamiento histórico, quiero decir, poder tomar distancia del momento presente, del aquí y ahora tan naturalizado, y poder ver con perspectiva histórica cómo las cosas han cambiado, cómo lo que hoy no se acepta, antes se aceptaba, lo que antes no se aceptaba, hoy se acepta, lo que hoy es una costumbre, antes no lo era, cómo cambian las leyes, las normas sociales, ¿sí? Antes las mujeres no podían votar, después pudieron votar, antes las personas del mismo sexo no se podían casar, luego sí se pudieron casar, o sea, comprender que el ser humano es un ser histórico para no creer que hay una naturaleza que está bien y una naturaleza humana que está bien y otra cosa que es una desviación. No. Tratamos de alejarnos del concepto de naturaleza humana y pensar en términos de coordenadas sociales, socioculturales, históricas. Bien, eso respecto del apunte de cátedra. Eso se puede aplicar después a cada una de las etapas de la vida. Los embarazos son tomados de manera diferente según diferentes sociedades. La niñez tiene un valor diferente en diferentes tiempos históricos. La adolescencia, la adultez, la vejez, etc. Luego, en la misma unidad de la introducción, hay otro texto que es un artículo sobre duelos. Acá hay algo muy importante que deben tener en cuenta, que es que ese artículo habla sobre que se han postulado en varias ocasiones etapas del duelo, ¿sí? Como que el duelo tiene ciertas etapas. Pero ese artículo no finaliza afirmando que hay etapas, sino al contrario, lo que termina diciendo ese artículo es que cada quien vive el duelo de una manera singular, que hay una singularidad del proceso de duelo, que no somos robots que tenemos unas ciertas etapas, que tiene que ver con el artículo anterior que yo les mencionaba del apunte de cátedra, de que el ser humano no tiene una naturaleza dada, sino que es un ser cultural, social, que cambia históricamente y que tiene su propia singularidad. Entonces los duelos no se viven igual en todas las culturas, ni en todos los momentos históricos, ni todas las personas viven los duelos igual al resto de las otras personas, aunque sean de su propia cultura. Entonces pasa con este artículo que muchas veces, al leerlo, los estudiantes como que se quedan con las etapas. Las etapas son esta y esta. Y eso, bueno, puede resultar interesante, pero no es lo central que yo quiero transmitirles, sino que lo central es un poco lo contrario, que es la singularidad del proceso de duelo, la no universalidad de estas etapas, sino que cada quien, cada persona, lo vive de un modo propio, de un modo singular. Y por último, en esta introducción tenemos un artículo de Papalia en donde vemos distintas corrientes dentro de la psicología. Psicoanálisis, las teorías más contextuales, las teorías más cognitivo-conductuales. Bien. Ahí dentro de las contextuales está Vygotsky y está Bronfenbrenner. Y
me resultan esas dos teorías muy interesantes. Bueno, todas son muy interesantes, pero estas dos en particular, cuando ustedes analizan las películas como casos, se puede ver mucho esto. Bueno, ¿cómo se ve desde Bronfenbrenner? ¿Cómo está el microsistema, el mesosistema, el macrosistema, el cronosistema? ¿Sí? Como que me parece que esa teoría de Bronfenbrenner es fácilmente aplicable en el análisis de muchas de las películas. Bien, avancemos. Luego tenemos la unidad de embarazo. ¿Qué me parece importante sacar en limpio de la unidad de embarazo? Que así como no hay una naturaleza humana, no hay una naturaleza de lo que es un ser mujer. Hay mujeres que desean tener hijos y hay mujeres que no desean tener hijos. Y vivimos en una cultura que incentiva mucho a las mujeres a reproducirse y a creer que ser mujer es sinónimo de ser madre, que una mujer se completa cuando es madre, que la felicidad y la realización se consigue siendo madre. Bueno, estas ideas hay que problematizarlas un poco, porque la biología no es el destino. Las personas pueden realizarse siendo madre, siendo padre, o no siendo madre, no siendo padre. Hay múltiples formas de realizarse y no es una obligación en esta vida reproducirse, no es una obligación ser padre ni madre, no es una obligación querer serlo. Hay muchos tabúes en relación a la maternidad por estas presiones que se ejercen sobre las mujeres, sobre ser buenas madres, ser madres perfectas, felices, que todo el tiempo le dan al hijo. Y entonces, como hay tanta presión, muchas veces las mujeres no pueden expresar, luego de que son madres, que a veces no se sienten felices, que a veces no quieren a sus hijos, que a veces se pueden arrepentir de haber querido ser madres o de haber sido madres. Hay muchas ideas y muchos sentimientos que las mujeres que son madres no pueden expresar porque están penalizados socialmente o están mal visto decir ciertas cosas, que no tienen nada de malo, no tienen nada de malo decir, no, la verdad que no tuve toda la información, pero pensándolo después, quizá si lo pensaba mejor, no hubiese sido madre. O la verdad que quiero a mis hijos, pero a veces me cansan y a veces tengo ganas de estar sola y no los quiero. No pasa nada con eso. Hay que empezar a abrirse a no considerar la maternidad como ese ideal donde las madres tienen que ser perfectas, amar todo el tiempo a los hijos y no sentirse nunca cansadas ni nada de eso, porque eso es irrealizable, no es real. El vínculo madre-hijo es como cualquier vínculo humano, está atravesado por las contingencias y las características de cualquier vínculo humano también, ¿no? Entonces, por un lado decir esto, en relación a la maternidad, y por el otro lado, algo muy propio a la disciplina de la salud, que es importante que ustedes tengan en cuenta, es la cuestión de que, si bien por un lado se incentiva todo el tiempo a las mujeres a ser madres, por otro lado, el sistema médico ejerce mucha violencia sobre esos cuerpos en el momento de parir, ¿sí? En el momento sí, bien digo, de parir, de tener hijos, que es todo lo que se denomina la violencia obstétrica. Y ahí están toda esa serie de comentarios inadecuados, inapropiados, iatrogénicos que no se deben hacer en los partos, como, bueno, no te quejes si vos te lo buscaste, no hubieses abierto las piernas, hacerle ligaduras de trompa a la mujer sin consentimiento previo, o, por ejemplo, hacerle una cesárea que no sea necesaria, justamente, o sea, hacerle una cesárea solamente porque el médico está apurado. Bueno, hay muchas prácticas de violencia hacia las mujeres, hacia los cuerpos con útero, que muchas de estas violencias parten del sistema médico hegemónico y que hay que problematizarse y tener en cuenta, ya que
Bueno, estamos en la carrera de enfermería y van a participar ustedes después de este sistema de salud. Entonces, esos cambios van a estar a cargo de las personas que trabajen en el sistema de salud. Avancemos un poco más. Esto es una síntesis, son los puntos centrales nada más, así que no nos vamos a tener tampoco muchísimo más. Pasemos a la niñez. Acá tenemos el texto de René Spitz sobre el primer año de vida del niño, ¿sí? ¿Qué es lo central de este texto? ¿Qué es algo que tienen que tener muy en cuenta? Primero, que el yo del sujeto se construye a través del tiempo, que no hay yo al momento del nacimiento, que el lazo con la figura materna, con la madre o quien haga las veces de madre, con quien sea el cuidador o la cuidadora de la cría humana, es un lazo que se construye con el tiempo, que no hay una relación de objeto desde el inicio, dice el autor, ¿vieron? Sino que primero hay un estadio preobjetal, luego un estadio del objeto precursor y luego un estadio del objeto propiamente dicho. Y esto tiene que ver, estos estadios se vinculan con los diferentes organizadores que propone Spitz, que son la sonrisa del tercer mes, la angustia del octavo mes y el no de los 15 meses. Todo esto, tanto los organizadores como los estadios, van mostrando el proceso por el cual se van desarrollando estas relaciones objetales, ¿sí? Que no se dan desde el inicio. Primero hay una indiferenciación, luego la cría humana reconoce esa T, esa Gestalt, señal, dado por los ojos, las cejas, la nariz, ¿sí? Y lo reconoce frente a todo el mundo, o sea que no distingue a la madre del resto, y luego recién distingue a la madre del resto, que esto tiene que ver con la angustia del octavo mes, con la diferenciación de lo conocido de lo desconocido. Y por último, cuando el niño o la niña ya comienza a adquirir la locomoción, comienza a caminar, se desarrolla la posibilidad, y madura la posibilidad de caminar, aparece una independización, una mayor autonomía de la criatura frente a la madre, el padre o los cuidadores. Y aparece esto del no, que tiene que ver con no, cuidado con el enchufe, cuidado con esto, no, 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 y el niño lo internaliza y luego lo repite, ¿sí? La identificación con el agresor, y comienza el niño a decírselo a los padres, a todo el mundo, no, 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 no. Bien, eso de niñez. Ah, y una cosa más de Spitz, que esto es muy importante. Habla el texto de justamente una experiencia en un orfanato, donde habían enfermeros y enfermeras que de muy buena voluntad y haciendo su trabajo muy bien, atendían a los niños que estaban en él, que estaban en el orfanato. Pero eran muchos niños, niñas y niñas. Entonces, los trabajadores de este lugar alcanzaban a darle alimento, a cambiarlos y a cubrir sus necesidades básicas, biológicas, ¿sí? Los alimentaban, los cambiaban y dormían. Pero aún así, solo cubriendo las necesidades biológicas, fisiológicas, o sea, estando cubiertas estas necesidades, había muchas muertes de estas niñeces. ¿Por qué? Porque Spitz, una de las cosas que indica, que muestra, es que el afecto es una necesidad humana tan esencial y tan básica para la vida como lo es la alimentación o el dormir o no pasar frío. Sin afecto no hay vida humana. Sin lazo con un otro, en el momento del nacimiento no es posible la vida. Al momento del nacimiento, el niño o la niña está en estado de indefensión, prematurez y desamparo. No puede valerse por sí mismo o por sí misma. No es como el elefante que nace y al ratito ya puede caminar. No es como los animales salvajes que pueden hacer eso. No. El ser humano nace muy pequeño y tiene que haber un otro que lo aloje en su deseo. Tiene que haber un otro que desea a esa criatura humana, que desee su vida, que lo cuide
que lo alimente y que le dé afecto para que pueda sobrevivir. Sin ese afecto y sin ese otro, sin ese deseo del otro, no hay posibilidad de vida humana. ¿Por qué? No, porque justamente decía recién que el niño nace en estado de indefensión, prematurez y desamparo. Entonces Speed muestra esto, la importancia del afecto para la vida humana, para la posibilidad de la vida humana, desde la más temprana infancia. Estos niños que no recibían afecto adecuado tenían problemas de salud y muchos morían. Muchos o varios morían. Bien, pasemos ahora a adolescencia. La adolescencia es una etapa de la vida que, según, como decíamos al principio respecto de la introducción, que cambia su definición, cambia el tiempo que abarca de la vida según la cultura y según el tiempo histórico. Antes la adolescencia duraba menos años y ahora dura más y cada vez dura más, se va alargando la adolescencia. En la época de mi abuela, a los 19, 20 años ya estaba casada y a los 21 tenía un hijo y a los 22 y tenían su casa y todo. La adolescencia se va alargando también porque, bueno, por muchos factores. Por un lado, afecta a la economía porque las personas jóvenes tenemos cada vez más problemas para independizarnos, es más difícil salir del hogar, por un lado. Y por otro lado, porque el periodo de estudio se ha alargado mucho. Antes hacía la primaria, la secundaria, listo, y ahora está la primaria, la secundaria, la universidad, el terciario, el posgrado, el esto, lo otro. Se va alargando los momentos de formación cada vez más. Entonces, bueno, la salida al mercado laboral a veces también es más tardía. Bueno, son dos factores entre muchos factores que influyen en esto de que la adolescencia se ha alargado. Pero la adolescencia no tiene que ver solo con cambios fisiológicos, biológicos, químicos, hormonales, sino que es un concepto cultural también. Eso es lo que quiero decir cuando digo que cambia históricamente y que en las distintas culturas la adolescencia ha durado diferente tiempo. Dentro de la adolescencia podemos diferenciar pubescencia, pubertad y adolescencia. La pubescencia, entre los 9, 10, 11, 12 años, surgen las características sexuales secundarias. Acá, cuidado, no se confundan. La pubescencia ocurre primero, temporalmente, pero lo que se desarrolla en la pubescencia son las características sexuales secundarias. O sea, primeros, temporalmente, se desarrolla lo secundario, que son características como el acné, el vello púbico, etc. Y posteriormente, en lo que se denomina pubertad, que se da entre los 13, 15 años, bueno, de todos modos cambia entre el varón y la mujer, el inicio de la pubertad, aparecen las características sexuales primarias, o sea, en segundo término, temporalmente, o sea, después, aparecen las primarias. ¿Cuáles son las primarias? Los caracteres sexuales primarios, el desarrollo, la maduración de los caracteres sexuales primarios es la maduración de los órganos genitales, ¿sí? Que va a tener que ver con la posibilidad de convertirse en una persona fértil, ¿sí? O sea, de poder reproducirse. Si bien pubertad y pubescencia se vinculan más a estas cuestiones más biológicas, adolescencia tiene que ver más con los cambios psicológicos, psicosociales, como que el adolescente comienza a tomar como referencia al grupo de pares y no a la familia, pasa de la familia al grupo de pares, empieza a preocuparse por sus cambios físicos. También la adolescencia en la actualidad está muy valorada porque está valorada la juventud. Entonces parece ser el ideal de la sociedad la adolescencia y los cuerpos jóvenes. También porque el adolescente consume mucho. Bien. Y también en la adolescencia
en la modernidad se dan una serie de duelos, como son el duelo por el rol infantil y la identidad infantil, es decir, se pasa de no tener tantas responsabilidades a tener más responsabilidades. El duelo por los padres de la infancia, que estaban idealizados, y en la adolescencia el adolescente o la adolescente descubre que esos padres no son perfectos. El cuerpo perdido, el duelo por el cuerpo perdido de la niñez, que tiene que ver con estos cambios corporales, y la bisexualidad infantil, que tiene que ver con que, bueno, Freud postula que en la infancia hay una bisexualidad infantil, que el niño tiene vínculos de múltiple índole, y que en la modernidad propiamente dicha, esto hace un tiempo ya atrás, no es el presente en el que vivimos, que es la modernidad tardía, en la modernidad propiamente dicha había que elegir, digamos, como que había que desarrollar y elegir una sexualidad. Estos duelos propios de la modernidad, de la adolescencia en la modernidad, cambian en nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque, como decíamos, ese cuerpo perdido de la infancia que cambia por el cuerpo adolescente y que había un duelo en relación a eso, bueno, ahora el cuerpo adolescente está idealizado, es el cuerpo juvenil que todo el mundo quiere. Entonces, ¿dónde está el duelo ahí? La cuestión de la relación con los padres también cambia, porque hay una brecha generacional en la modernidad que luego, en la posmodernidad, se va debilitando, se va disminuyendo, se va anulando, y por lo tanto esta brecha generacional va desapareciendo y ya no hay tanta diferenciación entre los padres y los hijos adolescentes en la posmodernidad, ¿sí? Y después esta diferenciación sexual también en la posmodernidad cambia, porque ya no hay que elegir necesariamente, sino que la bisexualidad incluso se acepta como una de las formas más de elección sexual. Hay mucha gente que todavía dice, eso es que estás confundido, no sé qué, pero ya sabemos que no es así, que hay personas que se sienten atraídas por los dos géneros, o por los dos sexos, como quieran decirlo. Y entonces ese duelo tampoco estaría ahora intacto, digamos, que los cambios históricos, que los cambios culturales han hecho que estos duelos cambien con el tiempo también, ¿sí? Bien, hasta allí adolescencia. Vamos a adultez. En la adultez también tenemos los tipos de adultos de la posmodernidad, justamente, o de la modernidad tardía, o del tiempo actual en el que vivimos. Que ahí hay tres tipos, que son los adultos tradicionales, los adultos adolescentes y los hijos de la duda. Son tres tipos de adultos que propone el libro. Ustedes tienen que saber que no son características rígidas, que no son categorías que un adulto entra en este grupo, entra en este otro grupo o entra en este otro, y no hay más que eso, no. Son parámetros para guiarnos, pero las personas a veces son de un modo, a veces son de otro. No es una caja, una identidad rígida donde podemos ir ubicando a cada persona que conocemos, ¿sí? Sino que son parámetros para pensar. Hay personas que se van a ubicar más de un lado, hay personas que van a tener más características de otro, pero no son etiquetas estancas ni cajas donde se tenga que ir ubicando a las personas. Este es un adulto de este tipo, este es un adulto de este otro tipo. Y por último, pasamos a la unidad de vejez. Acá es muy importante que tengan en cuenta el concepto de reminiscencia. Las reminiscencias son recuerdos significativos del adulto mayor, o del viejo, o de la vieja, o del anciano, como quieran decirlo. Las reminiscencias son recuerdos significativos, recuerdos cargados de valor, que la persona mayor utiliza también para la comunicación y para establecer lazos con el otro. O sea que estos recuerdos y esta repetición y esta narración de sucesos de su vida pasada no son patológicos,
no hay que silenciarlos, no hay que callarlos, sino que son saludables, hay que fomentarlos y hay que escucharlos, porque son los que permiten establecer lazo social, que ya dijimos que es fundamental en la vida humana. También en la vejez hay duelos, y también en la vejez hay cambios corporales, físicos, hay cambios también corporales, físicos, biológicos, quiero decir. Hay también cambios sociales y hay también cambios psicológicos, ¿sí? Y algo muy importante, mientras que por un lado tenemos la reminiscencia, que permite el lazo social, algo muy importante a tener en cuenta es que, como hay cambios físicos y algunas funciones declinan, puede aparecer dificultades en la audición, y el adulto mayor que se resista a colocarse el audífono, que es un modo de rechazar la vejez también esa, al rechazar el audífono está bloqueando la posibilidad de comunicarse con los otros. Es muy problemático esto del audífono, porque como lo biológico, lo social y lo psicológico está todo vinculado, rechazar el audífono repercute en el aspecto social y psicológico, porque la persona que no escucha, la persona mayor que no escucha, se empieza a poner más paranoica, empieza a cambiar su psiquismo, su carácter, se empieza a aislar socialmente porque no puede hablar con los demás, porque no escucha. Entonces es muy importante cómo la reflexión sobre el audífono repercute en el aspecto, como la reflexión sobre el audífono y la aceptación del mismo y que pueda colocárselo va a repercutir positivamente en lo social y en lo psicológico, así como la no utilización del mismo, del rechazo del mismo, en caso de que se necesite, claro, va a repercutir negativamente el rechazo del audífono en lo psíquico y en lo social. Y en relación a la vejez tenemos, estos cambios físicos que dijimos, que tiene que ver con que ciertas funciones declinan, entre ellas puede ser la audición, también la motilidad, la visión, etc. Después tenemos cambios psicológicos, que acá es muy importante que sepan que son el incremento de la interioridad, los cambios en la percepción del tiempo y la personalización de la muerte, como cambios psicológicos del viejo, de la persona adulta mayor. Muy importante que recuerden eso. Y por otro lado están los duelos de la vejez. El duelo por el cuerpo potente, el duelo por el rol social, el duelo por el rol paternalista y el duelo por la pérdida de las relaciones sociales significativas. El duelo por el cuerpo potente tiene que ver con esto que hablábamos de la declinación de ciertas funciones y que ya no se puede hacer lo mismo que antes. El duelo por el rol social tiene que ver con que la persona mayor se jubila y antes era el adulto que era el sujeto central de la sociedad que tomaba decisiones y se jubila, envejece, los hijos empiezan a estar a cargo de él o de ella y entonces pasa con la jubilación, el rol social, lo que quiero decir es que cambia su rol social de ser un sujeto activo a ser un sujeto más pasivo o en relación al trabajo o en relación a funciones que tenía antes. Y esto se vincula también al rol paternalista, que es lo que iba a desarrollar, que antes era un sujeto activo y luego este rol paternalista cambia y empiezan a ser paternalistas con él. En vez de él cuidar a los hijos, pasa a ser el cuidado por los hijos, pasa a ser sujeto de decisiones a ser objeto de cuidado, ¿sí? Entonces ahí están esos dos duelos, el duelo por el rol social y el duelo por el rol paternalista, y también está la pérdida de las relaciones sociales significativas porque, comienzan a morir personas cercanas. Bien, y atravesando todas las etapas de la vida está la sexualidad, que no hay que confundir la sexualidad con la genitalidad. No en todas las etapas de la vida hay genitalidad, hay coito,
hay relaciones sexuales coitales, pero sí en toda la vida hay sexualidad, hay placer del cuerpo. Desde el niño o la niña, el bebé que se chupa el dedo, que para Freud eso es, decía Freud, un acto como masturbatorio del niño, porque así siente placer sexual, no con los genitales, sino con la boca, dice Freud, porque las etapas que se van, las partes del cuerpo que se van libidinizando cambian, entonces cambian o se van añadiendo otras. Entonces, desde el niño o la niña que se chupa el dedo, hasta los viejos que quizá puede que tengan menos relaciones sexuales, con menos frecuencia, pero eso no significa que no tengan sexualidad necesariamente. Pueden darse la sexualidad de otras maneras, con caricias o también con sexo, porque las personas mayores también tienen relaciones sexuales. Es un mito que los ancianos no tienen relaciones sexuales. Pero en las diferentes etapas de la vida la sexualidad cambia y no coincide con el parámetro o con la noción o con la idea del adulto que tiene de la sexualidad, que tiene que ver con el coito, con el sexo tal cual se entiende en la adultez, sino que en todas las etapas, a su modo, hay sexualidad, hay placer con la propia corporalidad. Desde el niño que se chupa el dedo hasta el anciano o la anciana que practicará su sexualidad de un modo singular y de acuerdo a sus posibilidades también. La sexualidad no es solo la genitalidad. Es importante que recuerden eso. Y en relación al sistema de salud y la sexualidad, ya mencionamos por un lado, vieron que trabajamos acá en esta cátedra con dos minorías o dos grupos oprimidos o que muchas veces tienen desventajas sociales, que son por un lado las mujeres y por otro lado las minorías sexuales, lesbianas, gay, bisexuales y trans, intersex, etc. Y ya mencionamos cómo las mujeres muchas veces se ven perjudicadas por la violencia obstétrica. También podemos decir que la población LGBT se ve perjudicada en el sistema de salud cuando no respetan sus derechos. En ese sentido es muy importante, sintéticamente lo voy a decir, por un lado, no presuponer la sexualidad de nadie, no presuponer la heterosexualidad de nadie, abandonar la idea de la heterosexualidad obligatoria, y por otro lado, no discriminar a las personas trans, por las dudas llamar por el apellido, preguntar los pronombres en caso de ser necesario. ¿Usted con qué pronombre se identifica? Él, ella, como le digo, en caso de ser necesario. Guíase por lo que uno ve también, ¿no? Si uno tiene presente una persona que parece una mujer, bueno, tratarla como mujer, o que se parece más o tiene rasgos de hombre, puedes tratarlo como hombre y no porque la identidad no tiene que ver con la genitalidad, sino que tiene que ver con la autopercepción, la identidad de género. Entonces, no importa qué genital tenga la persona, sino qué aspecto, qué apariencia, qué se ve, qué aparenta ser, así nos tratamos. De hecho, así nos tratamos todo el mundo. Nadie ve los genitales de otra persona para tratar como hombre o como mujer a alguien, viendo el rostro de alguien, viendo cómo se comporta, viendo cómo se viste, viendo cómo se presenta, ahí ya uno sabe cómo tratar al otro. No es un dato necesario saber la genitalidad de alguien para saber cómo tratarlo, ¿sí? Entonces, bueno, abandonar eso que es tan transfóbico. Y muy importante, no expulsar a las personas trans del sistema de salud, tratarlas bien, tratarlas con el género al cual se identifican, porque las personas trans asisten al sistema de salud, ya sea para los procesos de hormonización, ya sea para las operaciones de reasignación de sexo, para una cosa, para la otra o para ambas. Las personas trans son una población muy vulnerable, muchas veces no tienen trabajo porque nadie les da trabajo, por la discriminación, entonces muchas veces tienen que recurrir a la prostitución como única alternativa porque no les queda otra, donde ahí también se pueden vulnerar muchas veces sus derechos. Entonces el sistema de salud no tiene que ser expulsivo con estas personas porque la probabilidad de vida, la esperanza de vida de estas personas es muy baja, es de 35 40 años. Entonces
Si el sistema de salud las expulsa, estamos vulnerando los derechos de estas personas, que tienen derecho a ir al sistema de salud, que tienen derecho a hacer tratamientos en relación a su cambio de género, porque así lo dice la Ley de Identidad de Género, que se aprobó en nuestro país en 2012, si mal no recuerdo. Así que bueno, eso como algo importante a tener en cuenta, ¿sí? En relación al sistema de salud. Bueno, y con esto ya acabo de terminar esta breve exposición de puntos centrales de la materia.